Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 31 del paper 7 que se titula La enseñanza del español como lengua extranjera y que fue preparado por la doctora Alka Jaspal y la profesora Rini Ghosh, profesoras en el área de L. En este módulo vamos a hacer un repaso por los primeros 5 módulos. Módulo 1. La necesidad de integrarse a través de una lengua. La importancia de adquirir una nueva lengua, los beneficios y un análisis sobre el proceso de aprendizaje en la India desde la perspectiva no solo de los alumnos, sino también de los docentes es el tema de este módulo. Tenemos que hacer un énfasis por implementar el programa de español como lengua extranjera en la India. El aprendizaje no es simplemente una cuestión de inteligencia y aptitud, sino de actitud y motivación también. La motivación ha sido un área de interés tradicional para profesores de lenguas extranjeras y psicólogos. La motivación es clave para poder triunfar en una nueva lengua. Para mucha gente, aprender una segunda lengua es la consecuencia esperada de su ambiente social necesario para la comunicación. Tenemos que tener en cuenta también el papel que desempeña la globalización en la necesidad de aprender una lengua nueva. El desarrollo de los llamados BPO en la India ha provocado que surja la necesidad de más y más gente formada en una lengua extranjera, entre ellas el español. La enseñanza a través de libros de texto no es suficiente y así analizar folletos, blogs, son recursos excelentes para aprender la lengua y el pensamiento sociocultural desarrollado en la misma. Según las investigaciones, impartir las clases de L que muestran gramática y vocabulario en uso han mostrado mayor éxito en comparación con las clases que solo se concentran en la gramática. Los programas de L en la India suponen un estudio profundo de la lingüística, los problemas relacionados con los países hispanohablantes, su historia y su literatura. El español es la lengua más hablada del planeta por la mayoría de los países que ofrecen comercio a grandes niveles. Una encuesta revelaba no hace mucho que el 66% de los consultados estaban convencidos de que el español será uno de los idiomas dominantes del mundo en este siglo. Noam Chomsky, lingüista, filósofo y activista estadounidense, es una de las figuras más conocidas de la lingüística del siglo XX. Chomsky propuso que los niños nacen con una habilidad innata para asimilar estructuras del lenguaje. Chomsky es el principal defensor de que el lenguaje es previo al pensamiento y por lo tanto lo condiciona. Como docentes es nuestra responsabilidad seguir investigando y desarrollar una labor, la enseñanza de español a extranjeros, que tiene una importante trayectoria histórica. Es importante analizar nuevas técnicas, procedimientos y recursos para la actuación del profesor y del alumno en el aula. Hay que considerar el papel de la tecnología en su doble vertiente como apoyo y objetivo final en el aula de L. Educar es uno de los oficios más exigentes en términos de preparación, cultura, humanismo y entrega. Al docente se le exige no solo conocimientos en las materias que imparte, también se espera de él que tenga estabilidad emocional, que sepa manejarse en situaciones de grupo y que tenga probadas destrezas para interactuar con otras personas. Entre los años 1989 y 1996 nació el Marco Común Europeo de Referencia, una gran contribución en el campo de la enseñanza de las lenguas europeas. El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación es el resultado de más de 10 años de investigación llevado a cabo por especialistas del ámbito de la lingüística aplicada y de la pedagogía procedentes de los 41 Estados miembros del Consejo de Europa. El Instituto Cervantes, con la base del Marco Común, formuló el Plan Curricular del Cervantes, que es un programa sobre la enseñanza de L. El curso está dividido en 6 niveles: A1, acceso; A2, plataforma; B1, umbral; B2, avanzado; C1, dominio; y C2, maestría. La mayoría de las escuelas internacionales que siguen IGCSE, Cambridge Examination, y IB han enfatizado el aprendizaje de una segunda lengua.
El español es una de las lenguas oficiales de las dos organizaciones y los documentos también están publicados en la lengua. Un curso actualizado de formación DL sirve como herramienta profunda para los que quieren mejorar la calidad en la impartición de este programa. Las mejores bases para el desarrollo de un futuro profesional en la enseñanza son acceder a la formación adecuada y adquirir poco a poco experiencia docente. Modelo 2. Competencia comunicativa. Comunicarse con éxito en un idioma y en un ambiente específico es también algo a lo que debe prestar atención el docente. La comunicación cotidiana no es lo mismo que la comunicación formal. Es importante comportarse de manera eficaz y adecuada en cada situación. La competencia comunicativa es la capacidad de llevar a cabo con éxito el proceso de comunicación usando los conectores adecuados para entenderse, elaborar e interpretar los diversos eventos comunicativos teniendo en cuenta no solo su significado explícito o literal, lo que se dice, sino también las implicaciones, el sentido implícito o intencional, lo que el emisor quiere decir o lo que el destinatario quiere entender. El Instituto Cervantes define la competencia comunicativa como la capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla. Ello implica respetar un conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los de otros niveles de descripción lingüística, léxico, fonética y semántica, como las reglas de uso de la lengua relacionadas con el contexto histórico y social y cultural en el que tiene lugar la comunicación. Del Hathaway Himes es un lingüista que define la competencia comunicativa como algo que se relaciona con saber cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué forma. La competencia comunicativa corresponde a un cambio en el concepto de lengua en el que se pasa de una visión de la lengua como sistema a una visión de la lengua como comunicación. Según el análisis tradicional, el profesor desempeña un papel de controlador del proceso de enseñanza. Según el análisis moderno, el aprendizaje de lengua se fundamenta en el conocimiento y uso de las diferentes competencias relacionadas con la lengua y el individuo. El profesor es más como un guía y promotor del proceso de aprendizaje a la vez que fomenta la autonomía del alumno. El alumno tiene un papel activo, forma parte y toma decisiones sobre las necesidades y objetivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y desarrolla su autonomía en el aprendizaje. La competencia comunicativa va a ser dividida en 4 partes: competencia gramatical, competencia discursiva, competencia sociolingüística y competencia estratégica. La competencia comunicativa es como los sistemas subyacentes de conocimiento y habilidades requeridos para la comunicación, por ejemplo, el conocimiento del vocabulario y la habilidad de usar las convenciones sociolingüísticas de una lengua dada. La competencia gramatical enfatiza el conocimiento y el uso del léxico. Es importante incluir materiales de conceptualización y actividades de ejercitación formal que obliguen a los estudiantes a realizar procesos mentales de inferencia, asociación y contraste a través de la identificación, reconocimiento y adquisición de nuevos contenidos de vocabulario, gramática, pronunciación y ortografía. Vamos a ver algunas estrategias que emplean los alumnos a la hora de comunicarse en la nueva lengua. Mímica, por ejemplo, el estudiante señala con el dedo el labio superior para indicar bigote. Invención, el estudiante recurre a una palabra que no existe pero que relaciona con la palabra que quiere nombrar. Por ejemplo, aguadora para las plantas en vez de regadera. Circunloquio, por ejemplo, sopa de carne de pollo en lugar de sopa de pollo. Transliteración, traducción directa de su lengua materna o de una lengua puente. Por ejemplo, me gusta estudiar en la librería de la escuela en vez de biblioteca. Paráfrasis de aproximación, sustitución de una palabra por otra del mismo campo semántico. Por ejemplo, en la pared hay una alfombra en vez de decir tapiz. Intercambio de código, utilización de la lengua materna o de una lengua puente a la espera de que el interlocutor la conozca. Por ejemplo, ¿tienes un pen? Solicitud de ayuda, por ejemplo, ¿cómo se dice naughty en español?
Lo que vemos aquí es que el alumno ha intentado comunicarse. Como docente de la lengua, nuestra responsabilidad es corregir con empatía en lugar de decir retroalimentación negativa. El profesor de L debe conocer los pasos para enseñar bien la lengua. No puede empezar con actividades complicadas el primer día de clase. Tiene que hablar lentamente, repetir las instrucciones, la pronunciación muchas veces. Dar pausas y, si es necesario, usar palabras y estructuras adaptadas al nivel. Pero al mismo tiempo no hablar con errores o mezclar el inglés o el hindi en la clase. En el caso del L en la India, si tenemos un grupo pequeño de no más de 10 o 12 alumnos, es aconsejable dividirlos en grupos más pequeños de 2 o 3 personas y darles tareas o actividades diferentes. Módulo 3. Los estereotipos en la clase de L y la responsabilidad del docente. El aprendizaje de la lengua no solo involucra gramática, comunicación o expresión escrita, sino la adaptación al nuevo ambiente. El tema de la interculturalidad es algo a lo que los profesores necesitan prestar especial atención. Es su responsabilidad mostrar la verdad y justificarla. Estar en contacto con el país donde se habla la lengua mediante recursos audiovisuales o información escrita mejorará la calidad de la enseñanza. El docente tiene que actuar como orientador, debe ser innovador, técnico, crítico y presentar la nueva cultura tal y como es, facilitando que los alumnos muestren sus sentimientos y se desarrolle su interés. Parece adecuado, por tanto, el desarrollar metodologías que favorezcan y requieran de la comunicación. El estudio de Isabel Iglesias nos recuerda que como docentes, si tenemos en cuenta que los idiomas son un instrumento de producción negociada y compartida de significados, es evidente que la comunicación ha de ser intensificada en la intimidad del contexto cultural y del aula. Es recomendable introducir un cuestionario antes de empezar el curso con preguntas frecuentes. Pressware y Perrott afirman que el estereotipo puede ser definido como un conjunto de rasgos que supuestamente caracterizan o tipifican a un grupo en su aspecto físico, mental o en su comportamiento. En este sentido es importante tener en cuenta el impacto de las películas sobre el programa L en la India. Las películas plantean estereotipos que no existen en el mundo actual. Una introducción al programa cultural del instituto sería más ideal. Según el programa del Bachillerato Internacional, el alumno va adquiriendo conciencia de las semejanzas y diferencias entre su cultura y la de la lengua estudiada a medida que avanza en el proceso de aprendizaje. De esta forma, se fomenta un mayor respeto por otras personas y sus formas de vida. A la hora de planificar las clases de lengua, la integración de modismos, culturas, gestos y estereotipos puede aumentar el nivel de motivación y evitar los estereotipos. La lengua está en constante evolución. A la hora de enseñar, por ejemplo, la familia y el modelo familiar, nos encontramos ahora con familias monoparentales o familias con diversas nacionalidades. Un buen docente no solo va a enseñar la lengua, sino que deberá mostrar, Un buen docente no solo va a enseñar la lengua, sino que deberá mostrar una mentalidad abierta para eliminar los estereotipos en la clase de L. Módulo 4. Gestión del aula L. Los profesores deberían darse cuenta de que sus acciones, reflejo de sus actitudes y de sus capacidades, son una parte muy importante en la situación de aprendizaje o adquisición de una nueva lengua. La clave para un aprendizaje con éxito depende tanto del alumno como del docente. Hay que tener en cuenta recursos didácticos, las dinámicas de clase, el tiempo del habla del profesor, la comunicación verbal o con gestos, la evaluación y retroalimentación, el tiempo que se da para hablar al alumno y el uso de la pizarra. En el caso de L en la India, si tenemos un grupo pequeño de no más de 10 o 12 alumnos, es aconsejable dividir estos grupos en 2 o 3 personas y darles tareas o actividades diferentes. Las actividades interactivas pueden servir mucho a los profesores. El docente puede calificar no solo el grupo, sino al grupo en conjunto. Para tener éxito en la clase de L, hay que crear un ambiente de trabajo colaborativo y positivo desde el primer día, dinamizar la clase recurriendo a cambios de técnicas de trabajo, trabajos en grupos, en parejas, individuales,
Utilizar, adaptar y elaborar actividades que sean de interés para el alumno y la clase. Aprovechar las diferentes habilidades lingüísticas y no lingüísticas de los miembros del grupo. Ofrecer una propuesta de trabajo variada, amplia y adaptada a los diferentes niveles. Asumir y aprovechar la riqueza que supone la multiplicidad de niveles. El profesor de DELE debe conocer los pasos para enseñar bien la lengua. Módulo 5. Planificación en el programa DELE. La descripción o guía de los objetivos que La descripción o guía de los objetivos que un profesor se ha propuesto para la clase, las actividades y los procedimientos que empleará para alcanzarlos, el orden a seguir y los materiales y recursos que utilizará. A la hora de planificar una clase, que es un proceso más cíclico que lineal, hay que tener tiempo para planificar y evaluar antes, durante y después de enseñar. Es importante, por tanto, actualizar el documento con mucha frecuencia y también guardar ejemplos de diferentes tipos de evaluación. Los puntos a considerar a la hora de planificar: el alumno como sujeto del aprendizaje, el alumno como agente social, el alumno como hablante intercultural, el alumno como aprendiente autónomo. Las necesidades objetivas, también llamadas de comunicación, son las que se derivan del análisis de las situaciones comunicativas que los alumnos tendrán que solventar. Las situaciones surgen a la hora de aprender la lengua. Al contrario, las necesidades subjetivas son las que identifican los alumnos a la hora de expresar nuevas cosas. Durante la unidad relacionada con los pasados, muy a menudo los alumnos preguntan sobre palabras relacionadas con su educación o las vacaciones. En palabras de Woodward, a la hora de planificar una clase, que es un proceso más cíclico que lineal, hay que tener tiempo para planificar y evaluar antes, durante y después de enseñar. Es importante, por tanto, actualizar el documento con mucha frecuencia y también guardar ejemplos de diferentes tipos de evaluación. Puntos importantes a considerar a la hora de planificar: A. El objetivo de la unidad. B. El tiempo necesario para cubrir la unidad. C. Proceso de desarrollo del tema. D. ¿En qué manera la lección ayudará en desarrollar conocimiento mundial? E. Muestras de pruebas formativas y variedad necesaria para realizar la lección. F. Comentarios del docente después de realizar las pruebas. G. Los diferentes enfoques. H. El entendimiento cultural y el proceso de aprendizaje. Y terminamos aquí este módulo de repaso. Muchas gracias.